Bueno, cuando aparentemente pareciera que se acaban los argumentos, sobre todo quien tiene la osadía de todos los días aparecer en una tribuna pública, hay que revolver o hay que rebuscar en los imposibles, o sea, en los absurdos, porque ahí están escondidos los mensajes importantes, los mensajes que generalmente la gente sí conoce pero no sabe dónde orientarse. Entonces uno dice, bueno, yo voy a hablar de política todos los días o voy a hablar de inteligencia artificial o voy a hablar, en fin, de cosas que normalmente están en el candelero todos los días. No, voy a tratar en alguna medida y en lo que uno pueda, hurgar sobre algo que realmente es un interrogante. Y entonces ese interrogante dice, bueno, la desgracia de la pobreza, porque todo el mundo lo tiene concebido como una desgracia congénita, o sea, el que nace pobre está condenado prácticamente la grandes mayorías a que no tengan posibilidad de emerger de ese estado primario. Sin embargo, cuando uno piensa y recapacita y analiza, no muchas veces, pero la que puede, no deja de ver que la pobreza es una palanca extraordinaria para transformar la vida. O sea, es una bendición, depende de dónde se vea, por supuesto, nacer en la pobreza. Porque te da una cantidad de herramientas, la pobreza, o sea, la frustración, el sentirse desplazado de todo, te da una herramienta que se llama energías creativas. O sea, cuando eres pobre o naciste en un hogar muy modesto, humilde, donde las carencias son fundamentales, el niño ya empieza desde la más tierna infancia a tener necesidad de crear. No tiene juguetes, no tiene distracciones, en estos tiempos mucho más porque las ofertas de comodidades y de deslumbre, teléfonos celulares, en fin, vestirse bien, las modas, las imposiciones del mercado, lo desplazan más. Entonces, el niño, sobre todo el niño pobre, lo único que le queda es creatividad. O sea, la miseria lo hace peregrino de una lucha que ni siquiera tiene capacidad de prepararse para emprenderla. Cada cosa es a ver cómo inventa algo. Entonces, es un tema hermoso porque de ese lugar se puede partir para llegar a grandes posiciones, porque se posee un plus de capacidades natas, o sea, capacidades naturales, que realmente el que nace en la riqueza, en los apoltronados algodones, no lo tiene, carece de ese gran elemento humano que sigue siendo todavía el gran motor de la vida. Y tal es el hecho, mirá si será cierto esto, de que los grandes inventos, las grandes transformaciones que ha habido en el mundo, muy pocas veces han salido de la gente que desde la enorme riqueza fue creativo. Generalmente el que creó, el creador de las grandes transformaciones fue humilde, muy modesto, sino enormemente pobre, y que tuvo la habilidad de venderle las ideas a los que estaban arriba, que podían mecanizarlas y llevarlas a la realidad. Todas las grandes transformaciones, pero grandes transformaciones, si lo referimos en la historia, nacieron de gente muy pobre, de gente muy humilde, de gente que estaba desplazada y que había necesidad de salir de ese encierro. Y entonces después ahí empezó a trabajar. En la medida que fue creciendo, sí, logró adquirir un poco de conocimiento, o sea, se cultivó, tuvo acceso a, aunque sea una educación primaria, pues ya tiene otra herramienta que desde la pobreza puede generar una cantidad de fuerza, que son las ideas. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema porque es un tema muy bonito que no está muy explorado y que nosotros pues vamos a intentar a ver qué sacamos de ello. Por eso estamos inventando, no hay nada escrito.
Ahora bien, el tema no es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo lo tocaría. Y sobre todo para este tema, para hablar de este tema, hay que tener muchas vivencias. O sea, que no ha nacido pobre o en un medio bastante inferior al normal, tiene mucha experiencia acumulada y muchas frustraciones, sobre todo en este tiempo, pues no sé cómo será la pobreza profunda, pero en mis tiempos era duro porque la pobreza, además de todo lo que acontecía como normalidad, había que trabajar. O sea, yo empecé a trabajar en el campo con mis padres a los 7 años, 6, 7 años. O sea, no es que la pobreza era para lamentarse, había que agachar y romperse el lomo. Y entonces esa pobreza, además de marginarte, te sentías frustrado porque estabas triste. O sea, la pobreza a mí me generaba un aislamiento increíble. Y entonces ese aislamiento era una frustración mayor que yo no tenía explicación. Y por ejemplo tenía que ir a la escuela y empezaba las clases en marzo y yo hasta abril, fin de abril o mayo, no llegaba a la escuela porque estaba trabajando en el campo con mis padres, en la cosecha del maíz. Entonces, cuando yo llegaba a la escuela, además de ser pobre y tener ropa remendada, que hoy es una moda, pero en aquel tiempo era una vergüenza, tenía yo la frustración de que la pobreza era para mí o sea, veía a los otros niños, los otros alumnos del colegio bien vestidos, tenían libreta de ahorro, o sea, en esos tiempos, y para mí era una jerarquía eso, comprar unas estampillas y ahorraban los niños, una disciplina, pero yo carecía de esos beneficios, por decirlo, o sea que fíjese cómo en qué detalles se mostraba la pobreza. Y claro, este relato no es para adornar el cuadro, sino es un relato de recuerdos. Por eso te digo, o les digo, que para hablar de la pobreza y de las posibilidades maravillosas que tiene la pobreza, pues hay que haberlas vivido. Y entonces cuando uno ha vivido, tiene todas esas experiencias acumuladas, que son, sin saberlo, saberes que después en la vida han sido muy útiles. Yo he tenido muchas veces en la lucha desenfrenada de mis ambiciones, de mis ideales, pues he tenido situaciones muy difíciles, muy controvertidas. Y aquellos recuerdos y recursos que yo había aprendido en la pobreza me fueron de enorme utilidad, porque fui incansable en la lucha, o sea, no dejé en ningún momento, me acobardé porque estaba cansado. O sea, no había tiempo para el cansancio. Cuando uno es pobre no tiene tiempo para descansar. Y todo eso le sirve después a uno en la vida. Ahora, como yo le dije al principio, las grandes obras o los grandes inventos o las grandes realizaciones partieron de una mente de un marginado intelectual, por decirlo así, por no decir un pobre diablo. Y después, como llamó la atención cuando no le robaron la idea, porque esa es otra, llegó que consiguió a alguien que lo orientara, adquirió mayor conocimiento, se preparó, se cultivó, porque ya entró en otro mundo, porque despertó curiosidad y despertó admiración. Y entonces encontró quien se interesara en las ideas y han llegado a hacer cosas extraordinarias. Los grandes inventos, muchísimos de los grandes inventos o de los grandes acontecimientos están basados en una persona, en un hombre, mujer o hombre humilde. Y después, pues vinieron las consecuencias, ¿no? Pero todo cambia acorde a la capacidad que uno tenga del movimiento que hace. Sí, de verdad. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer este video tenía el sol de frente. Y ha pasado 10 minutos. Y ahora tengo el sol aquí a mi izquierda totalmente. El sol no se ha movido. El que me he movido y he cambiado el parámetro de la luz soy yo.
quiere decir que el movimiento no lo tienen que hacer los demás o no lo tienen que hacer las circunstancias. Los movimientos los tiene que hacer uno. En la medida que yo camine para otro lado, el sol va a seguir su curso natural, pero el que va cambiando el paisaje soy yo. Quiere decir que eso en la vida, si lo escuchas bien, eso en la vida es lo mismo. Cuando uno nace pobre y se conforma con la pobreza, y en vez de buscar cómo superar esa instancia, se lamenta y se hace eco de todos los que se lamentan alrededor, pues uno no va a salir nunca de la pobreza. De la pobreza se sale cuando hay inquietudes, cuando hay sueño, cuando hay cosas que a los demás les parece una locura. Ahí estás en lo cierto. Cuando todos los demás te dicen de pie, fantástico, generalmente ese camino no lleva a ninguna parte. Cuando la gente que te rodea, sobre todo si estás jodido, si estás mal económicamente, si no tenés medios de ninguna especie, hay que soñar, Yo era un niño te vuelvo a repetir esto porque son vivencias. Yo era un niño que vivía en las afueras de un pueblito y solamente en el pueblito, en el círculo de unas 5 o 6 cuadras había luz eléctrica y tiraban las lámparas, después que se usaban las tiraban a la basura. Y yo recogía las lámparas esas que no servían y con unos hilos o mecates, como lo llaman en México, tendía en mi casa y ponía las lámparas. O sea, yo estaba de la electricidad que había solamente de noche, nada más, en el día no había. Yo colgaba mis lámparas, o sea, yo soñaba inconscientemente con la luz eléctrica. Y al contrario, teníamos un candil que apenas alumbraba la casa en la noche. Sin embargo, en mis sueños estaba la necesidad que yo tenía de superarme, de salir de esa instancia. Entonces, la pobreza no es una enemiga, es una amiga si uno tiene la capacidad de valorarla no para estar ahí y conformarse y decir, bueno, yo soy pobre, pidiendo, a ver, por favor, nada de eso. Lo peor que puedes hacer es cuando eres pobre y te sientes que además de ser pobre, que ya lo sabes, tú te consideres y te maltrates tú mismo como pobre. No, para nada. Entonces, eso te da una fuerza, te da un contenido, te da un vigor que intrínsecamente pues es el motor de lo que vayas a hacer. Y el progreso viene cuando uno está en movimiento, como te he dicho con el tema del sol. Nunca esperes cambiar de vida si estás en el mismo lugar. Eso es un error grande que nosotros no aprendemos. Dice, pero ¿dónde puedo ir yo? No tengo nada. No importa. Aunque sea, huye del lugar que estás con el pensamiento. Si yo fuera a tal lado, o sea, primero para producir los cambios, escucha bien esto que es muy importante. Primero para producir los cambios tiene que pensar uno en el cambio. ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Y a dónde quiere llegar? Una vez que tenga ya decidido eso, hay una fuerza inconsciente que empieza a trabajar en el posible tránsito hacia ese destino que uno ha imaginado. Pero si uno está quieto, tranquilo y dice, bueno, yo soy pobre, me tengo que resignar, mi padre, mi abuelo fue pobre, vivieron acá toda la vida. Entonces estás aceptando como una condición indefectible que eso también a ti te tiene que suceder. Y no, eso es el error. Entonces, yo considero que la pobreza es un motor extraordinario, no te voy a decir para llegar a la riqueza, pero sí para llegar al bienestar, para vivir dignamente, para disfrutar de los sabores que tiene la vida cuando se puede disfrutar, para lograr posibilidades, para generar nuevas ideas y para crear otro mundo dentro de ese mundo que tú creías que era el único que existía. Fíjense que acá en Estados Unidos, hasta no hace mucho tiempo, no sé ahora con las nuevas tecnologías cómo será la cosa, pero hasta no hace mucho tiempo
la gente enormemente rica, lo único que tenía como fundamental obsesión era hacerle entender a los hijos lo que costaban las cosas, el sacrificio que costaban las cosas, lo que era ir a trabajar. O sea, le daba una instrucción de pobre, de pobreza. Y entonces a los hijos, uno de los más grandes ricos de acá, Paul Getty, ponía a sus hijos a trabajar de peones para que aprendieran el valor que tenía el dinero y para que aprendieran cómo había que progresar trabajando. Y los tenía, y ellos sabían que eran ricos y no podían decir que no, porque era una condición sine qua non que el padre les imponía a los hijos para que supieran lo que era la pobreza, y eso él consideraba, Paul Getty, dicen acá, consideraba para conservar las posesiones y la riqueza, hacer una escuela dentro de la pobreza. O sea, que quiere decir entonces que es una facultad, la pobreza, que es un arma secreta. O sea, yo diría más que un arma, diría una herramienta, porque es una herramienta que hace que aflore la creatividad. Uno tiene necesidades porque tiene sueños. Y entonces, como los sueños es posible realizarlos en la medida que uno vaya aprendiendo la metodología, porque todo en la vida tiene un método. O sea, no solamente el libro de Descartes, el método, el discurso del método, hay un método en la vida para... Todo tiene una metodología para realizarse. Entonces, la búsqueda, no conformarse, no estar contento, no decir, bueno, yo llegué, no, nunca llegó. Uno nunca debe llegar. Mira, yo tengo 94 años y considero que estoy en la mitad del camino y ya se me va a acabar el camino a mí. Pero la búsqueda de ese niño que te hablaba antes, que trabajaba en el campo y que llegaba tarde en el año a la escuela, yo creo que he cambiado un poco. Sin posibilidad de ir a la secundaria, sin posibilidad de ir mucho menos a la universidad, y nunca tuve que nunca pude dejar de trabajar. Nunca, ni ahora mismo, prácticamente que me ha retirado la vida, estoy trabajando, estoy haciendo cosas todos los días, buscando progresar. Fíjate, con la inteligencia artificial ya ando metido ahí la cuchara. O sea, la búsqueda nunca debe terminar. Entonces uno, cuando se da cuenta, pues está en otro lugar, es otra persona, y todo lo que le rodea es otra cosa. O sea, de aquel pueblito de provincia, aquel pueblito marginal que yo nací, a hoy, pues, increíble. Pero siguiendo con la alegoría de hace un momento, fíjese que ahora que estoy caminando por el bosque, el sol que tenía de frente, ahora lo tengo en la espalda. O sea, el sol no se ha movido en menos de 20 minutos, media hora. Quiere decir que ahora el sol que tenía de frente cuando empecé a hacer el video, lo tengo en la espalda. Eso te está diciendo de que el mundo no cambia. O sea, el mundo, lo que nos rodea, está siempre ahí, siempre estuvo. El que cambia o puede cambiar es uno. Y cuando yo me he movido, como venimos haciendo el video y estoy conversando, y no quiero que esto no lo reconozcas con la profundidad que tiene, el que se ha movido soy yo. Entonces mi movimiento ha cambiado todo, el panorama, ha cambiado el paisaje. Entonces todo esto en la vida es lo mismo. Ahora, es un poco extraño que lo que todo el mundo condena y por lo que todo el mundo lucha, y no por eso debemos dejar de luchar. Nosotros vamos a conseguir el propósito, o sea, el ideal de la felicidad de todos, o por lo menos la gran mayoría. No la riqueza, no busque la riqueza, busca vivir bien, busca tener comida, busca tener educación, buena vivienda, buen trabajo si es posible, adquirir conocimientos, disfrutar de las cosas simples, tener un buen pasar, tener buenas amistades,
tener un hogar, una familia. O sea, cosas posibles que se pueden conseguir sin la locura de querer tener millones de dólares. No, busca la felicidad, que esa es la única riqueza que vas a disfrutar de verdad. Lo demás es transitoria y te va a producir la riqueza mucho más dolor de cabeza de lo que tú te imaginas. Porque si nunca fuiste rico, crees que los ricos viven en un paraíso. Y si supieras la tortura que es tener en el banco miles de dólares y tener el terrible temor de que por una equivocación o por una circunstancia que no está en tus capacidades, puedas perderlo todo y tener que empezar de cero, como a algunos que yo conozco le ha pasado. Te lo puedo asegurar que es durísimo. Pero hacer un video de este tema no es fácil, no te creas, porque estamos hablando del progreso, estamos hablando de pobreza y estamos hablando de un fundamento, que es la necesidad. O sea, no hay nada que se tenga relación con el progreso si no existe una necesidad. Incluso el mercado, que es lo que maneja el mundo, está basado en la necesidad del consumo. O sea, si no existe la necesidad de querer, de llegar, de escalar, no, nada se puede hacer. Entonces, cuando tú conoces la necesidad, porque la has vivido o la has padecido, entonces tiene una cantidad de armas, una cantidad de recursos, una cantidad de herramientas, que son la voluntad, o sea, la constancia, la certeza, la seguridad, el no darse por vencido, el ego ese que lo mantiene a uno, a mí no me van a vencer, yo no me voy a entregar, o sea, conmigo no van a poder. Todas esas cosas son armas secretas que uno las guarda escondidas como si va a atravesar un desierto y no sabe lo que le puede pasar. Entonces, la necesidad es la que genera la evolución del ser humano. Lo que de retrasa todo es el conformismo, el quedarse quieto, el echarse para atrás y decir, bueno, yo abandono, yo no intento nada. ¿Para qué? Eso es un error, porque en el intento está la solución. Si no hay intento, no hay solución posible. Y sobre todo, tener que tener la fortuna de que la gente que te rodea no sea un contrapeso. Porque curiosamente, un contrapeso de la gente que te rodea y que puedes creer que nadie me acompaña, al contrario, esos son los que te están estimulando a que no seas igual que ellos. O sea, yo tuve en mi infancia, en mi niñez, muchas contrariedades, porque todo el mundo me decía que yo estaba loco con lo que yo quería, cuando yo decía alguna idea o alguna cosa. Sin embargo, eso fue para mí el vapor, el motor, el impulsor de todo lo que intenté realizar en la vida. O sea, que hay cosas que uno cree que son horribles y son buenísimas porque si uno las transforma, fíjate, otra vez tengo el sol de frente. Miren lo que son las cosas. Pero yo he estado caminando en el bosque y el que se ha movido he sido yo. Mientras estoy conversando contigo y aparentemente esta es una sola charla que tiene un solo hilo. Sin embargo, yo he estado en movimiento y te ha ido cambiando el paisaje a ti. O sea, si tú pones atención y vuelves a ver el video, o por lo menos lo recorres, te das cuenta que en cada toma hay un paisaje distinto. Y el sol siempre ha sido el que me ha iluminado, pero a veces lo he tenido de espalda y he tenido que poner la cámara en contra del sol. Excuse me. Just driving by here. Thank you. Thank you. Looks fun. Go ahead, no problem. Thank you. Esta es la realidad, o sea, es la realidad de la gente que trabaja que trabajan en el bosque, que cuidan toda esta maravilla que es. Lo bueno de estos casos es que al uno estar en movimiento, todo se mueve alrededor. Y entonces, cuando todo se mueve alrededor, quiere decir que estás produciendo acontecimientos. Y el producir acontecimientos
no es que te asegure que vas a llegar a ser millonario. Hay muchos que yo he conocido que de la pobreza llegaron a ser millonarios. Lo que pasa es que le faltó algo que no tuvieron orientación. No se cultivaron un poco culturalmente para disfrutar la riqueza. O sea, lo cegó la ambición del dinero y le conservó o le asentó la ignorancia y la soberbia, el ego, y no le permitió disfrutar la grandeza de felicidad que produce cuando llegan la riqueza a tus manos. O sea, gente que tuvo grandes fortunas y que no salió de su pueblo, o de su ciudad, o de su país. Entonces, no tenía necesidad de ir porque no conocía Grecia, no sabía que existía Egipto, que existía la Mesopotamia, no sabía que existían las grandes maravillas del mundo que conocer Europa. O sea, yo he conocido gente de mucha riqueza que no ha tenido posibilidad de disfrutar la riqueza. Entonces, todo eso te lo da la pobreza, la necesidad de que uno tiene una cantidad de conocimientos por naturaleza que te llegan y que esas inquietudes, esas frustraciones, pues tú le quieres dar contenido y lo quieres corporizar en beneficios. Y no solamente que te beneficias a ti, sino que beneficias a todos los que te rodean. Y eso es lo fabuloso de haber nacido pobre muchas veces, muchísimo más satisfacción y placer que el haber nacido millonario y vivir en una burbuja. Entonces, todas esas cosas son cosas que realmente tienen un valor extraordinario. Pero ojo, no te confundas. No creas que yo estoy haciendo una apología de la pobreza. Al contrario, yo te estoy diciendo que la extrema pobreza puede ser una virtuosa oportunidad para emerger de las profundidades del abismo. No te estoy diciendo que es bueno que todo el mundo sea pobre, sino que no sea tan rico también. O sea, que hay un montón de mensajes subliminales en este tema que hemos tratado. Cuestión de que sea interpretado o que yo haya tenido la capacidad, que eso es muy importante, de transmitirla, la idea. Pero la extrema pobreza tiene o posee o otorga herramientas que son valiosísimas cuando después en la lucha por la vida uno debe enfrentar adversidades que a veces serían increíbles haber sido resueltas con recursos que uno aprendió cuando no tenía ni para comer. O sea que eso es muy importante y es digno de tenerlo en cuenta cuando emprendas cualquier tarea. Y no estoy tampoco renegando de la riqueza. El que tenga riqueza que la disfrute. Yo estoy diciendo que el que llega de la pobreza a la riqueza sepa administrarla para que pueda disfrutarla él y toda la gente que él ama, que él quiera. Pero bueno, yo creo que ya con esto, ahora esperemos que venga el trencito para darle el saludo, porque el trencito nos da otro mensaje, que hay que estar en movimiento. Ahí hay un gran mensaje. El tren, ¿dónde nos llevaría un tren eternamente en movimiento? Entonces, ese mensaje también queda para este video. Te mando un gran abrazo y mañana pues nos veremos en otra ocasión con otro tema. Gracias por todo.